Bueno, como dijo Eduardo ya adelantó un poco el tema, sobre el tema de la palabra de Dios, la Biblia. Es el mes de la Biblia y queríamos comentar algo sobre este tema, pero de una forma un poco diferente. Cuando a veces hablamos de la Biblia o del mes de la Biblia, este, traemos conceptos explícitos de lo que la Biblia enseña. Bueno, Eduardo nombró unos cuantos hoy, eh, textos, cosas, promesas, etcétera. Pero también a mí me gustaría verlo desde otro enfoque, eh, no de forma explícita, sino de forma implícita. Cuando cantábamos, uno de los coros de los himnos decía, nos enseña divina verdad, Cristo es su tema. Cristo es su tema. Y yo quería un poco enfocarlo sobre ese lado, no tanto sobre conceptos, sino desde adentro. No mirar desde afuera hacia la Biblia o hacia los conceptos bíblicos, sino desde la Biblia misma. Podemos decir que en su momento la escritura no la teníamos en la mano como la tenemos ahora, no la tenemos escrita, pero sí se dijo, se habló. Quienes están en la Biblia en su momento emitieron sus palabras, lo cual quedaron registradas en los diferentes libros. Cuando miramos hacia los conceptos, podemos ver, la Biblia dice en los Salmos, Salmo 119, por ejemplo, una de las que me venía a la mente, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso es uno de los conceptos muy lindos que tiene la Escritura. El Señor mismo, el Señor Jesús dijo que el que me ama, el que ama al Señor, su palabra guardaría. También son conceptos muy, muy buenos, pero yo quiero mirarlo, como les dije, desde otra perspectiva. Quiero ver, son 3 puntos que quiero tratar de poder compartir y que los conocemos los textos, pero que lo podemos, a mí no sé si yo podría llegar a explicarme, pero que lo podamos casi que como vivir desde adentro, no mirando hacia los conceptos, sino desde adentro. No sé si llegan a captar la idea. Por ejemplo, si yo le digo Génesis capítulo 1, versículo 3, y me podrán decir qué dice allí, qué concepto, pero sin embargo ahí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y allí fue emitida la palabra de poder del mismo Dios, el mismo Dios emitiendo su palabra. El segundo punto, el verbo hecho carne. La misma palabra se hizo carne. Yo creo que estas cosas realmente nos puedan, no sé cómo decir, golpear o atrapar de alguna forma. El mismo verbo, la misma palabra se hizo carne, el Señor Jesús. El tercer punto que quiero ver con ustedes es, resplandeció en nuestros corazones. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. Génesis, recién veíamos capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. El Dios Todopoderoso emitió su palabra. Ven que el enfoque no es hacia la Biblia, en lo que nosotros llamamos el mes de la Biblia, o que es el mes de la Biblia, sino hacia Dios mismo en su palabra emitida. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, la palabra de su poder, que nosotros lo conocemos, lo sabemos. Conocemos el pasaje de memoria, sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero qué impresionante es poder ser atrapados por ese mismo Dios y ese mismo percibir que ese tan poderoso Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Después podemos verlo en Juan 1:1, versículo 1,
capítulo 1, versículo 1 al 5, se humanó. Se humanó y vino en forma de hombre. Dice capítulo 1 del Evangelio de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra, el verbo, se hizo carne. El domingo creo que decía Jorgito, no podía comprender cómo el Dios Todopoderoso se hizo un bebé con todas las necesidades, con toda la vulnerabilidad de un bebé. Y se hizo un bebé. Dice la Escritura que grande es el misterio de la piedad. Este verbo, esta palabra que nosotros hoy la tenemos escrita, pero se hizo carne. El mismo que dejó después los evangelios, el mismo que habló, el mismo que reprendió, el mismo que dejó el plan de salvación, se hizo carne. Desde esa perspectiva quiero yo ver este tema de la Biblia. Después dice Colosenses 1:15, algo muy similar, va muy relacionado con esto, con el verbo. Dice que, capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Hablando del Señor Jesús. Cuando cantábamos recién, repito lo que le decía al principio, decíamos que el tema de la Biblia, ¿cuál es? Cristo es su tema. Imposible no hablar de Cristo al hablar de la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Son textos que nosotros conocemos bien de memoria. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y ahí nos vamos al Génesis, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El mismo Señor Jesús, el Verbo, la palabra, que se encarnó, que se humanó, y que acá también nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, que no vemos, pero Él es la imagen. Y para mí, ver estas cosas, el Dios emitiendo su palabra, el Dios, el Verbo, haciéndose carne, y aquí, como dice Colosenses, viéndolo como la cabeza de la iglesia también, y con un dominio absoluto, realmente me impresiona muchísimo, y a mí personalmente me es de mucha bendición. Pero el tercer punto que quería comentar con ustedes es, Él resplandeció en nuestros corazones. Vamos a 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6 dice, creo que es 2 Corintios porque no.
Dice, porque Dios, versículo 6 del 2 Corintios capítulo 4, porque Dios que mandó por su palabra, emitió, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este texto es impresionante. Dios que mandó sea la luz, resplandeció en nuestros corazones. Con el mismo poder que emitió su palabra en el Génesis y fue la luz, con ese mismo poder, esa palabra de poder y de autoridad, mandó que resplandeciese la luz, dice, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso también nos enseña la Escritura, ¿no? Es impresionante, yo no sé cómo explicar lo impactante que es pensar el mismo Dios Todopoderoso es el que resplandeció en nuestros corazones y nos dio entendimiento para que lo conociéramos a Él. No hay otra forma de conocerle si Él no resplandece en nuestros corazones, nos da luz para que podamos comprender y conocerlo. Todo es a través de la Escritura, sin duda. Y para redondear este pequeño pensamiento, quiero leer con ustedes Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19, que dice algo interesante. Segunda de Pedro, no, segunda de Pedro, no primera. Tenía anotado segunda y miré primera, no sé. Dice así, versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y está hablando Pedro de ese momento de la transfiguración, cuando ellos vieron la transfiguración del Señor, y dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tuvieron esa tremenda experiencia de estar con el Señor en el Monte Santo, ver la transfiguración, vivir ese momento. Pero sin embargo, Pedro dice que a pesar de haber oído y tenido esa experiencia tremenda, dice, tenemos, versículo 19, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ellos habían tenido esa tremenda experiencia, como a veces nosotros tenemos tremendas experiencias. Yo les cuento, yo tenía un error bastante importante. A veces me basaba mucho en experiencias o circunstancias o victorias pasadas, o circunstancias que uno experimentó. Y después hacía como una especie no de doctrina, pero sí que pesaba mucho en el hablar de uno o en la vida. Sin embargo, acá Pedro tuvo esa tremenda experiencia con el Señor, pero allí quedó. En ese momento. No fue de ahí algo doctrinal. Él vivió esa circunstancia, se maravilló en esa circunstancia, vio la gloria del Señor, pero sin embargo después dice, porque dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, pero sin embargo en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que las experiencias, como a mí me pasaba de basarme muchas veces en las experiencias del pasado o experiencias vividas, no son lo importante, sino que la palabra es
lo importante, porque cada día o cada momento tiene que ser con la ayuda del Señor de victoria. Las victorias pasadas no nos dan la victoria del presente, y tampoco las derrotas del pasado nos deberían dar las derrotas en el presente, sino que lo principal debe ser, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en el cual bien hacéis bien estar atentos como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, o sea, hasta que el Señor regrese y vayamos con el Señor. Como decía David, es una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestra vida. En la Escritura encontramos vida, encontramos esperanza, encontramos el camino de salvación, encontramos el destino eterno, sabemos dónde vamos, tenemos una esperanza viva. Todo eso lo encontramos en la Escritura y a través de la Escritura. Pero el tema central de la Escritura es el mismo Señor Jesús. Quería compartir con ustedes mirándolo desde otro punto de vista, más implícito, no tanto explícito. Y bueno, espero que sea de bendición y puedan seguir meditando también en lo que la Escritura mismo hace en nuestros corazones.